además creo que tiene muchas cosas que contarnos, que es Daniel de Alfonso, que es director de la Oficina Antifraude de Cataluña. ¿Qué tal? Muy Daniel, buenos días. muy buenas tardes. Buenos días, lo que sea. Da igual, encantados de que esté usted aquí. Ustedes han sido noticia en los últimos días porque Manos Limpias les ha hecho una acusación grave, y es que ustedes estaban de brazos cruzados en Cataluña. ¿Mantienen que se van a querellar en septiembre? Por supuesto que sí, ya lo hemos avanzado y no son salvas lo que disparamos, es la pura realidad. Vamos a presentar una querella porque se nos ha imputado en definitiva un delito, que es el de la omisión del deber de perseguir delitos cuando se conocen, y como eso no es cierto, y como yo provengo de donde provengo, que es la carrera judicial, pues no estoy dispuesto a permitir una ligereza de ese tamaño, que no es ni más ni menos que una calumnia. Ha habido otra persona que ha hecho unas acusaciones a la oficina que usted dirige en esa misma línea, más o menos, y me gustaría escucharla con usted y luego lo comentamos. Es Victoria Álvarez, que fue exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Vamos. A los periodistas del Mundo les di la mitad de las pruebas de la oficina antifraude, que le di a la oficina antifraude, hicieron una investigación tremenda y llegaron a tales conclusiones que cogieron todo lo que sacaron de lo que les había dado y lo llevaron directamente a la Audiencia Nacional. El señor Daniel de Alfonso no encontró nada. Bueno, a lo mejor es que no sabe buscar. ¿Usted sabe buscar? Yo no voy a entrar a debatir con esta señora, porque la oficina no funciona a modo de vedette, no estamos para promocionarnos ni mucho menos. Lo que sí puedo darles 4 datos que son exactos, son curiosos, que están recogidos, que están documentados, y es que esta señora se presentó vino 3 veces a la oficina. No vino por el tema de la familia Pujol o de Jordi Pujol Jr. o Jordi Pujol Ferrusola, vino por el tema de las escuchas con Alicia Sánchez Camacho en el restaurante de La Camarga. Ese es el tema por el que vino. A partir de ahí fuimos nosotros los que le pedimos que efectivamente las escuchas, como está judicializado, y eso hay que decirlo porque hay que saberlo, la ley nos impide o nos prohíbe, mejor dicho, investigar cuando un asunto está en manos de la Fiscalía o de un tribunal. Nos permite colaborar con ellos, pero nos impide, cuando está judicializado, investigarlo. Entonces, como el asunto de La Camarga, por así llamarlo, estaba judicializado, no nos competía, pero al hablar ella de los entresijos, insisto, hablar sin ningún documento, ningún número de teléfono, ningún nombre, ningún dato concreto, hablar como si fuera casi una charla de café, nos dio 2 datos que son los únicos de los que se podía tirar de la madeja, que eran 2 aumentos de capital que habían sufrido, no es la palabra, habían experimentado 2 sociedades con testaferros que presuntamente podían pertenecer al señor Jordi Pujol Jr. ¿Y ustedes tiraron de la madeja? Y encontramos entonces las sociedades, el aumento de capital, los testaferros y a quién pertenecían. Y efectivamente parecía que pertenecían, y eran 2 aumentos de capital muy similares, de a casi 8 millones de euros cada uno, 7.800.000 y pico euros en cada una, al mismo tiempo. Es decir, prácticamente 16 millones de euros de aumentos de capital en 2 sociedades que parece ser, presuntamente, pertenecían al señor Jordi Pujol Ferrusola. Con eso, y después de hacer el entramado social, yo, personalmente, y solo una semana más tarde de que ella hubiera venido a la oficina, el 19 de marzo, fui a ver al juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el señor Pablo Ruz. Hablé con él, diseñamos la estrategia jurídica dentro de la legalidad a seguir, y el 5 de abril, yo también personalmente fui a la Fiscalía Anticorrupción y estuve reunido con la señora teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, doña Belén Suárez, a quien le entregué personalmente toda la documentación, el informe, el desarrollo societario y demás. Y eso fue el día 5 de abril del año 2013. Así que fíjese. Yo tengo entendido, creo que lo dijo usted, pero no lo sé, que Victoria Álvarez les había hecho llegar un ordenador o un teléfono, y que en ese teléfono había conversaciones con un miembro próximo al gobierno. Eso es así. ¿Pero cómo de próximo? Muy próximo. Al gobierno central. Sí, pero integrante. No. Muy próximo al gobierno no es ser del gobierno. Si le pregunto un nombre y acierto, por lo menos me lo va a reconocer, ¿o no? ¿Alicia Sánchez Camacho? No. ¿No? Y en esas conversaciones que ella mantenía con un miembro próximo al gobierno, ¿por dónde iban los tiros? Yo de eso, igual que de los temas que investigamos, posiblemente por eso nos ocurre lo que nos ocurre, ¿eh?
que como no comentamos nada con nadie, porque trabajamos con el más absoluto sigilo, con la mayor de las reservas, la máxima reserva, pues posiblemente nos imputen, nos acusen que no hacemos nada. Y ahora mismo también tengo que actuar con la mayor de las reservas y no puedo filtrar esa información. Solo puedo decir que del ordenador, que era una base de ordenador, no era un portátil, lo único que se podía extraer eran correos electrónicos entre efectivamente el señor Jordi Pujol Jr. y la señora Victoria Álvarez, pero que eran conversaciones, si me lo permite, de novios despechados, algunas con amenazas o veladas amenazas, por lo tanto nada, y del teléfono móvil uno, porque nos dijo que el resto o se lo habían robado o les habían desaparecido, de uno, de todos los SMS y los WhatsApps que con su autorización descargamos e investigamos, había una conversación que era esa a la que usted se refiere, que era curiosa, pero nada más en relación al tema que nos ocupa. Pero podemos deducir entonces que alguien muy próximo al gobierno estaba al tanto de lo que ella denunciaba. Sí, eso por supuesto. Pero la oficina no había oído nada hasta la fecha actual. La oficina sí había oído cosas, evidentemente, y de hecho en algunas actuamos de oficio. Lo que ocurre es que, insisto, cuando algo está judicializado, y en este caso ya lo llevaba el ilustrísimo señor magistrado, juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, nosotros no podemos intervenir si no se nos pide colaboración. De hecho, cuando esta persona vino y nos ¿No dio pueden intervenir de oficio? Perdone. De oficio sí, de hecho hemos intervenido de oficio en más de una ocasión, en varias ocasiones. Ahora mismo tenemos dos asuntos de un calado importante que son abiertas de oficio. ¿Relacionadas con el...? No, relacionadas con temas de corrupción. ¿Y con la familia Pujol tienen abierto algún camino? Con o ya la familia está todo en manos de los Pujol no jueces? tenemos abierto ningún camino, entre otras cosas porque está todo judicializado y no podemos. Yo le pregunto una cosa por curiosidad, igual piensa usted que soy una ignorante, pero bueno, pues si es así, dígamelo, que yo lo encajaré bien. Vimos hace unos años cómo Maragall habló del 3% en el Parlamento. Ustedes creo que todavía no existían, la oficina no existía en aquel momento. Pero yo se me ocurre, pasan los años, ese tema del 3% siempre ha coleado muchísimo. La oficina nunca ha tenido ninguna curiosidad de tirar por ahí, nunca ha recibido ninguna denuncia al respecto. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en ese tema o en este Pujol hay que hacer algo de autocrítica o no? No, yo haría autocrítica en muchas cosas y por supuesto no somos infalibles, somos finitos y falibles, eso seguro, pero no en el tema de no investigar. Mire, en esto es un poco como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, reciben muchas informaciones tomando cafés, en almuerzos, en comidas, en reuniones, pero son informaciones imposibles de investigar porque muchas veces se trata de manipular a la oficina, de que sea la oficina la que dé la cara por una cuestión política, aun a sabiendas de que esa cuestión sea falsa y después, bueno, las culpas serían para la oficina. La oficina tiene que ser, insisto, muy respetuosa con el principio de legalidad, tiene que andar siempre con 1000 ojos, tiene que intentar no ser manipulada por ninguna fuerza política, por ninguna, y luego tiene que investigar evidentemente las cosas que tienen viso de ser creíbles o en las que se te aporte algún dato, algún documento, porque yo tomando un café ahora mismo con cualquiera de los tertulianos que estamos aquí, con usted misma Cristina, podría decirle, imagínese que yo le digo ahora, ¿se acuerda cuando yo le conté aquello y no lo investigó, Cristina? ¿Se acuerda hace un mes que usted y yo estuvimos comiendo y no investigó el tema que yo ya le dije? ¿Y usted me lo negará? Pues eso es lo que están haciendo ellos. Si le hemos contado, le hemos contado. No, mire, ustedes no han contado nada, ni han dado ningún dato. En los últimos días, ¿usted ha recibido alguna llamada de alguien de CIU, de Convergencia del Gobierno, para decir, oye, Daniel... No, que... no, es que ¿no? Yo no pertenezco a... la Oficina Antifraude no pertenece a la Generalitat de Cataluña. Lo sé, no es un órgano de la Generalitat, bueno, ni del Gobierno, es un órgano que responde exclusivamente ante la sociedad, es decir, ante el Parlamento, y que le nombra al director de la oficina el 75% como mínimo, 3/5 del Parlamento. Por lo tanto, no me debo a ningún cuerpo o fuerza política, a ningún partido, a ningún gobierno, ni a la Generalitat, ni al Gobierno central, ni a ningún otro. Me debo a la sociedad. Y yo rindo cuentas y comparezco en el Parlamento. Y me someto a las preguntas que cada uno de los parlamentarios del grupo que sea quieran plantear. Pero no tiene por qué llamarme ningún miembro del Gobierno, ni de la Generalitat, ni del Gobierno central, ni de ningún lado. ¿Usted qué pensó cuando vio el comunicado de Pujol hablando de una herencia que su hermana no reconoce? Personalmente tengo mi opinión. Yo, en fin, no es el primer caso que se habla de una herencia, de la ferretería de un suegro, de lo que me dejó aquel otro, de lo que me dijo aquel. Todos recordamos asuntos concretos. Yo creo que es una cuestión muy sencilla, que si eso es así, se podrá acreditar, habrá un protocolo en un archivado
registrado en cualquier notaría, habrá una declaración de herederos, habrá que ver si los herederos han renunciado a la parte de la herencia, porque el señor Pujol creo que no sería heredero único o universal, no lo sé, todo eso se puede investigar y es sencillo. También creo una cosa, que se está mezclando el tema de la herencia, que es el que el señor Jordi Pujol Soley ha reconocido, con el tema del hijo, que es otra cosa muy distinta, y al final ambos capitales, el de los 3-4 millones presuntos de la herencia y el de los 32 millones presuntos del blanqueo de las comisiones del hijo, se están mezclando en una misma causa. ¿Cómo sabe que son distintas? Bueno, porque el señor Jordi Pujol, que yo sepa, lo único que ha reconocido es tener 3-4 millones no declarados, lo único que es grave, lo único que ha reconocido es tener 3-4 millones no declarados de una herencia. No dijo cantidad, ¿eh? No habló de bueno, cantidad, luego se han salido, reconocer haber tenido una herencia. Dinero que no había... Exacto, pero bueno, luego se supo, alguien comentó que eran 3-4 millones. Daniel, un par de